meteorológicas como para gestionar las 51 centrales que operamos desde aquí remotamente. Puede acceder desde las pantallas tanto al entorno corporativo como a cámaras de monitorización en tiempo real, páginas web del tipo predicciones meteorológicas, páginas de las confederaciones hidrográficas y, por supuesto, al sistema SCADA y a las pantallas de operación. Esto le permite, pues desde un único puesto, como ya comenté, controlar absolutamente todo, tanto la parte del sistema de control como la parte de información externa o otro tipo de información relevante que necesita para operar. Aquí a la derecha veis el mapa de España, en color blanco tenéis donde tenemos ubicadas las centrales y, como comentamos, es un único centro de control para toda España, de forma que desde Orense se operan centrales que están ubicadas en Cuenca, en Ávila, en Madrid, en Segovia, etcétera, etcétera, ¿vale? Veis en el círculo amarillo la importancia que tiene cada una de esas áreas para nosotros, la potencia y la capacidad de generación que tenemos en esas centrales. El equipo consta de 19 personas, son 19 personas las que se encargan de este sistema de control, entre operadores, supervisores del centro de control, técnicos de automatización y responsables. El centro ha entrado en funcionamiento desde el 8 de mayo, que está a pleno rendimiento. Hicimos una transición de otros centros que teníamos ubicados por diferentes puntos de España hasta este centro único y ha sido una transición sin ningún tipo de cortes y sin ningún tipo de afección ni a nuestras instalaciones ni al entorno.